Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la condición de los flujos migratorios en la región centroamericana, las políticas migratorias y los posibles impulsos del co-desarrollo. Bueno, todos sabemos que la migración irregular de los países del Triángulo Norte no es una problemática reciente, sino que al contrario, los mismos llevan décadas lidiando con este fenómeno a causa de irregularidades e incongruencias dentro de sus países de origen. A pesar de que es un fenómeno que se puede ser considerado como de carácter estable, este se agravia e incrementa durante los periodos de crisis dentro de los países. Crisis tales como políticas, económicas, además de sociales e de inseguridad o de bienestar social. Estos problemas que ya hemos mencionado anteriormente son un desafío diario para la población originaria de los países del Triángulo Norte. La pobreza, la falta de oportunidades laborales, la falta de crecimiento como persona, la inseguridad y todos los conflictos políticos y la mala administración de Estado y de salud pública o el exceso de recursos y necesidades básicas suponen un reto no solo para las personas, sino también para los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Eso en materia política y en la búsqueda de estrategias como un método de erradicación o eliminación de la migración, ya que es un fenómeno que aqueja a la población de los triángulos nortes y estos tienen el índice migratorio más alto de toda Centroamérica. El Triángulo Norte históricamente se ha visto afectado por la migración irregular de personas que buscan mejores condiciones de vida que sus países de origen no les pueden ofrecer. Hay una multiplicidad de factores que inciden justamente en esas decisiones que toman miles de personas de dejar su país de origen. Por mencionar algunas de estas, son el precario acceso a los recursos básicos, lo que es el desempleo, la inseguridad latente en la región, la reunificación familiar y un factor reciente han sido las consecuencias generadas a partir de la pandemia de COVID-19. Estas razones son algunas de las que orillan a las personas del Triángulo Norte a abandonar sus países de origen, y por ello es lógico que los gobiernos centroamericanos, tanto de Guatemala, Honduras y El Salvador, implementen lo que son políticas y programas para tratar de paliar esta situación. En este sentido, Guatemala tiene una estrecha cooperación con México, ya que hacer Guatemala un paso obligatorio para los migrantes irregulares, tanto de Honduras, El Salvador y otros países, que buscan llegar justamente a tierras estadounidenses, es un país esencial justamente para esta cooperación, y en este sentido se ha establecido un grupo de alto nivel de seguridad fronteriza Guatemala y México, que es el CANCEF, así como mesas de trabajo de migración y derechos humanos y en otras áreas siempre relacionadas al tema de la migración irregular, siendo así el tema migratorio un tema súper importante en la que son la creación de políticas guatemaltecas. Y uno de los programas que ejecuta justamente es el programa de trabajadores migrantes temporales, que busca justamente ampliar la mano de obra capacitada hacia México con trabajadores guatemaltecos a través de una migración regular y con una cantidad controlada y administrada. Esto justamente para tener un registro y tener un mayor control del flujo migratorio laboral entre ambos países. Por mencionar algunos de sus programas implementados en el área. En el caso de Honduras, sus políticas migratorias suelen generar críticas, ya que esta se centra más en lo que es la asistencia directa de migrantes, más en el sentido del ejercicio de la protección de emergencia, como en el caso de la deportación, implementando programas como es el programa de recepción de deportados desde Estados Unidos, el programa también de atención temporal TPS, el programa de asistencia a migrantes deportados por vía terrestre. En este sentido, se ve una deficiencia a la hora de crear políticas migratorias, ya que no busca soluciones integrales para la población hondureña ni para contrarrestar el problema que sin duda tiene sus raíces en problemas estructurales. Por su parte, en la creación y generación de políticas, El Salvador sobresalta, ya que tiene una política migratoria que se caracteriza por ser activa y especialmente a nivel de cooperación de organismos internacionales, y independientemente del nivel de eficacia, su política en esta área se direcciona a atender y asistir a las personas migrantes, teniendo así una política activa en el tema de migración. A lo largo de la historia, la situación de los flujos migratorios en el Triángulo Norte ha sido persistente. El hecho de ser países con una pobreza y corrupción alta ha obligado a millones de sus habitantes a salir de sus países de origen y migrar a Estados Unidos, Canadá y muchos otros en busca de una mejor vida donde puedan prosperar. En la actualidad, la sostenibilidad económica de estos países se centra en remesas que provienen de estos países donde se ha migrado en un principio. Por ejemplo, en El Salvador las remesas tienen gran importancia
para su desarrollo. En 2021, estas representaron el 26.4% del PIB. Las migraciones son una realidad del día a día. Además de esto, se tiene que tener en cuenta que el país más común donde migran estas personas del Triángulo Norte es hacia Estados Unidos, cuyo país ha hecho varias reformas y leyes que cambian constantemente para dichos migrantes. Con Joe Biden a la presidencia, se ha firmado un acuerdo de la Declaración de Migración de Los Ángeles, donde se espera que los mayores beneficiarios sean los migrantes provenientes del Triángulo Norte centroamericano, donde se ha reportado la mayor cifra de migrantes irregulares por mucho tiempo. La migración de un país a otro en busca de refugio no va a parar en un tiempo cercano. Eso es un hecho, y como realidad, los estados más afectados deben idear regulaciones y mandatos para que se reduzca la entrada de migrantes, al igual que la salida de los ciudadanos de cada país. Centroamérica ha sido por mucho tiempo signo de pobreza y corrupción para todo el mundo. El hecho de tener presidentes y gobiernos completos con periodos largos que son corruptos no ayudan a que sus poblaciones busquen quedarse en sus países de origen, donde no se ve un futuro claro y una calidad de vida aceptable para las personas. El peligro de tener que cruzar grandes tramos de territorio es una problemática que da terror para muchos. El hecho de ir solos, pasar hambre, frío y, lo más cruel de todo, la espera de una muerte lejos de lo que conocen como hogar, es un camino real que muchas personas necesitadas eligen tomar. El flujo migratorio ha ido incrementando aceleradamente a través de los años, y con ello se ha creado la necesidad de implementar diferentes mecanismos que puedan no solo contrarrestar, sino impedir de manera satisfactoria que el ascenso del flujo migratorio continúe. Para ello es importante elaborar diferentes propuestas que puedan darle fin de una forma exitosa. La implementación de las medidas, en su mayoría reactivas, por parte de los países a los que se dirigen grandes masas de migrantes, han buscado limitar el ingreso a sus territorios por medio de la enorme presión que se hace en sus fronteras para limitar el ingreso de indocumentados. Es importante recalcar en este punto que para evitar el fenómeno de la migración es necesario crear mecanismos de ayuda social en los sectores más vulnerables de los países de la región de Centroamérica, así como la creación de oportunidades de empleo, acceso a la educación, a una vivienda digna y acceso a una atención de salud adecuada. Esto para garantizar que cada persona tenga una condición de igualdad y goce de los derechos que por naturaleza le corresponden. Una de las propuestas más viables para enfrentar esa problemática es la creación de una organización que se encargue de velar, cuidar y sobre todo gestionar oportunidades de empleo temporales de forma legal en el extranjero, a través de la creación y el fortalecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas con los países aliados. Esto con el fin de crear oportunidades a la población con menos oportunidades, para que puedan mejorar su calidad de vida de una forma sustancial. Otra propuesta es garantizar la seguridad integral, ya que con esto garantizamos que cada habitante de los países con más índices de probabilidades para migrar garanticen de forma prioritaria su seguridad social y su integridad física. Los gobiernos de la región deben invertir en programas de integración a jóvenes de escasos recursos con el fin de evitar que la ola de violencia vaya en aumento. Otro punto muy importante luego de garantizar la seguridad social es la inversión. A nivel general, en cada país es muy importante no solo para evitar la migración, sino también con el fin de garantizar a los migrantes en el exterior que pueden contar con programas de retorno y reintegración a la sociedad, y que se les garantice las oportunidades de un empleo sostenible que a largo plazo reduzcan las presiones de migrar nuevamente. Es necesario recalcar en este punto que es importante la construcción de un sistema de migración regional que sea sostenible, proactivo, flexible y resistente
y que requiera de un enfoque orientado hacia el exterior para reforzar la capacidad y colaboración transfronteriza, además de garantizar así las relaciones diplomáticas con los países, con las potencias, para que éstas así puedan brindar oportunidades de empleo para la región centroamericana de una forma legal. Finalmente, a manera de conclusión, podemos decir que la falta de recursos financieros y de oportunidades de crecimiento ha sido uno de los factores principales responsables de los altos índices migratorios en Centroamérica, sobre todo en los países que conforman el Triángulo Norte. Las condiciones precarias en las que gran parte de los ciudadanos se ven inmersos someten a estas personas a abandonar su país de origen en busca de mejores oportunidades, ya sea financieras o laborales. Sin embargo, la mayoría de las personas migrantes no obtienen el nivel de vida esperado, ya que a pesar de incrementar un poco sus ingresos económicos y poseer más oportunidades, entre comillas, estos difícilmente logran poseer un estatus dentro de su país refugio, lo que los convierte en víctimas fáciles de acoso, de discriminación o de vulnerabilidad de cualquier tipo. Y esto es debido a la falta de políticas migratorias que los respalden y los protejan. A pesar de los riesgos de la migración que hemos mencionado, en el Triángulo Norte prevalece la migración de jóvenes no mayores a los 35 años de edad, jóvenes los cuales se vuelven los responsables de la manutención de sus familias dentro de su país de origen. En el Triángulo Norte, gran parte de los ingresos mensuales de las familias provienen de las famosas remesas que provienen del extranjero. Testimonio de personas locales de estos países expresan que sus salarios mensuales, los cuales en su mayoría son mínimos, no son suficientes para cubrir las necesidades diarias, ni básicas, ni para llevar una vida digna. Es por esto que la implementación de nuevas políticas o propuestas de carácter políticos son fundamentales para estos países para poder tener un poco más de seguridad y que no sea necesaria para ellos migrar al extranjero para tener las oportunidades de las cuales carecen en su país de origen.